Me ha tocado hoy día poder compartir con ustedes la palabra del Señor y para ello quiero invitarles al libro de Romanos. Ahí va a estar la palabra del Señor. Amén. Romanos en el capítulo 12, del versículo 1. Ahí va a estar la palabra del Señor. Como les decía, gusto saludarles, en verles. Hacía hartos días que no nos veíamos y qué bueno es poder estar en medio de ustedes. Me siento de verdad honrado por el Señor de poder compartir la palabra de Él con ustedes. Así es que doy gracias nuevamente al Señor por estar acá. Vamos a lo nuestro, vamos a lo que nos convoca, dijeron por allí. En Romanos capítulo 12, desde el versículo 1. Vamos a leer solamente los primeros dos versículos que nos van a servir para introducirnos en el tema. Y el Señor allí nos bendiga. Lo leemos entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice de la siguiente manera: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradables y perfecta. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, cuán bendito y santo es tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por poder estar acá reunidos como un solo cuerpo, Dios amados, reunidos en torno a ti, a tu bondad, a tu gracia, Dios mío, juntos alabando tu nombre, Señor. Dios amado, ahora queremos, Dios amado, oír tu palabra. Queremos ser instruida por ella. Queremos que el Espíritu Santo hable a lo más profundo de nuestra vida y de nuestros corazones, Señor, y que de esta palabra, Señor, pueda brotar un fruto que sea agradable delante de ti, Señor. Disponemos nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, porque somos tu pueblo, Dios mío, y somos, Dios mío, plenamente dependientes de tu hermosa palabra, de tu favor y de tu gracia. Amén. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Cuando estaba preparando esta palabra que el Señor tenía para nosotros, tenía involucrado por lo menos hasta el versículo 16 de este capítulo. Pero el Señor allí nos va a hablar en esta instancia sola, básicamente dentro de los primeros dos versículos, aunque los otros también nos van a servir de apoyo en su momento. ¿Ya? ¿Cómo comienzo a predicar, a compartirle este tema, cuando en sí lo que ya leímos es como bien clarificador, ¿verdad?, de lo que vamos a conversar? ¿Ya? Debemos comprender, entender que este andar en Cristo, este relacionarnos con Cristo,
el Evangelio Santo de su palabra está fundamentado en dos pilares, llamémosle así, principales que involucran todo lo que es el cristianismo. Y estos pilares fundamentales, uno de ellos es lo que el Señor en un momento habla a su pueblo y le dice, por ejemplo, que, a ver, vamos a ir, nos vamos a meter de inmediato en problemas nomás. A Mateo 22. Y quiero leerle lo que nos dice Mateo 22, 37. Quería parafrasear el versículo, pero no, quiero leerlo mejor. En el 22, 37. Aquí vamos a entender lo que les quiero comentar. Dice de la siguiente manera. Va a partir del 36. Dice que estaban allí los saduceos y le dijeron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y aquí el Señor Jesús es cuando entonces entrega estos dos pilares fundamentales que yo le comentaba, que vienen a ser la base, ¿verdad?, del cristianismo. ¿Qué dice? ¿Cuál es lo primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el 38 dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, en el 39, dice, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que en algún momento el Señor entrega al pueblo de Israel está está basado en lo que nosotros vinimos a conocer como la ley, ¿verdad? Y sus mandamientos. Pero el Señor, para interpretar cuál era el alma de la ley, cuál era la esencia de la ley, les da un resumen mejor que una guía, ¿verdad? Le da una explicación clarita a las personas de aquel entonces y le dice, mire, todo lo que en alguna vez se demandó en la ley se basa solamente en esto, en la relación de Dios con el hombre y este con su prójimo. Si nosotros nos vamos más atrás y en algún momento vamos a leer, dice, leemos los mandamientos, nos vamos a encontrar que dice, no robarás, no matarás, no tendrás dioses ajenos, pero todo está relacionado con el Señor. Pero también después dice, no codiciarás, no matarás, no hurtarás, ¿verdad? No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Y ahí de quién está hablando? Del prójimo. Entonces, qué excelente respuesta, exacto, la que el Señor le entrega en este caso a los religiosos que estaban preguntándole allí al Señor. Entonces, cuando vamos a volver a Romanos, cuando nos encontramos con este versículo, nos vamos, yo digo, el Evangelio del Señor, como nosotros lo conocemos, amado, está lleno de promesas, ¿cierto? Está lleno de promesas, de bendiciones, ¿verdad? Pero puse yo acá, pero sin embargo, conlleva un gran compromiso, ¿ya? Compromisos y demandas que son propias de la naturaleza y de la esencia del cristianismo. O sea, si nosotros sabemos de que Dios nos ama, ¿verdad?
también tenemos que saber y entender que también hay demandas que son propias de la esencia de aquel que nos amó. El Señor nos va a bendecir, quiere lo mejor para nosotros. Lo hemos oído siempre, que Él anhela lo mejor para nuestra vida, pero también hay demandas que tienen que ver, ¿verdad?, con la esencia de todo esto. Si yo digo que el Señor es mi Dios, entonces debo comportarme y actuar conforme a lo que he creído, a lo que he oído, conforme a lo que la palabra me ha revelado de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. No podemos tener un comportamiento distinto a las demandas que son propias del reino, ¿verdad? Porque si no, nos transformamos en, hay una palabra fuerte, pero si no somos hipócritas. Y perdonen la expresión, ¿ya? Ejemplo puse yo acá. El Señor mismo dijo que la ley y los profetas se resumían: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y cuando leemos aquí el versículo primero de Romanos, ¿cómo que encaja tan perfecto esto? Los primeros dos versículos. Le voy a leer el primero. Dice: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros, yo meditaba y decía, a veces estamos tan llenos de actividades, estamos tan anhelosos de hacer la obra de Dios, ¿verdad? Pero a su vez no tenemos una relación directa. Yo puedo estar lleno de actividades, pero puedo no tener una relación directa con el Señor. Yo puedo cantar una canción, una alabanza de estas hermosas que cantamos, porque me gusta, porque el contenido lo encuentro precioso, pero salgo de acá y mi vida puede ser totalmente distinta a lo que yo aparentemente demuestro acá. Yo podría estar enseñando en un grupo de hermanos y tener conocimiento de la palabra, pero llegar a mi casa y jamás tener un momento íntimo con el Señor. Puedo planificar una obra evangelística y fijar todos los pasos y quiénes van a participar y todo aquello, y nunca pedir una dirección al Espíritu Santo. Y este versículo dice: les ruego, hermanos, que presenten vuestros sacrificios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando nosotros vamos a presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, consciente delante del Señor, cuando tengamos una comunión con Él. Como en algún momento decía la palabra, cuando Él sea vuestro temor. Y no significa miedo, ¿cierto? Significa respeto, reverencia, amor, gratitud, honor, obediencias. Cuando Él sea nuestro todo. Entonces, cuando Él sea nuestro todo, estaremos involucrando ¿qué? Nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Y cuando nosotros, en medio de nuestro andar como cristianos, estemos involucrando de forma diaria nuestro corazón, nuestra mente y todo lo que somos, entonces nuestro caminar va a ser distinto.
Y ese caminar distinto que tendremos delante de la presencia del Señor, dice que es nuestro sacrificio. ¿Cómo dice? Nuestro culto racional. Nuestro culto racional. Porque estamos haciendo algo con conciencia para querer agradar a uno mayor que nosotros. Entonces nos movemos con temor, nos movemos con temblor, porque queremos agradar a uno. Hay un profeta que dijo, ay de mí que estoy delante de la presencia del Señor. Y cuando nos sabemos observados, cuando sabemos que estamos bajo la mirada del Señor, entonces caminamos distinto, nos movemos distinto. Y ese es nuestro culto racional. Es decir, amados, podemos haber estado toda una noche en una vigilia, haberlo pasado lindo, haber lanzado con los coritos, esos que son animosos, ¿verdad? Habernos emocionado hasta las lágrimas, pero sin que nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma esté completamente involucrada en lo que estábamos haciendo. Porque si ese temor no te acompaña de la puerta para afuera, significa que todo lo que estuviste haciendo aquí adentro fue un momento de entretención. Discúlpenme que se lo presente de esa manera. Hubo un muchacho que quiso seguir al Señor y en esa conversación que tuvo con el Señor, le dijo, yo he guardado la ley desde muy niño. Y el Señor le dijo, ¿quieres ser perfecto? Le dijo, anda y vende todo lo que tienes. Y el muchacho ahí sacó la calculadora, se empezó a acordar de cómo había sido bendecido y tenía unos terrenitos. Se había comprado alguna cosa por aquí y para allá, empezó a sacar cuenta y retrocedió y se quedó atrás. La expresión escritural dice, pero el Señor le amó. Cuando se venía esta palabra en mi corazón, yo decía, Señor, ¿por qué siempre tengo que tener una palabra similar? ¿Por qué siempre las palabras tienen que ser de este estilo? ¿Estás seguro, Señor? Y ahora se me venía la palabra. ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres ser perfecto? Y yo decía, Señor, esto no es una crítica de ninguna manera, mis hermanos. Ahí están llenos de virtudes, son una iglesia esforzada. De ninguna manera es una crítica, pero sí, el Señor nos demanda a perfeccionar nuestro andar delante de su presencia. Y hay que repasar estas dos columnas, estas dos, ¿cómo dijimos que eran? Dos pilares. Gracias. Es que no nos podemos olvidar de estos dos pilares. Nuestra relación con Dios es algo que cada día debemos cultivar.
Y yo dije, papá, gracias, porque esta palabra la predico con temor. Porque esta palabra no la estoy viviendo desde fuera. Esta palabra la hablo involucrándome dentro de los que deben oír, escuchar y ser edificados. ¿Sabes cuál es una de las características cuando el Señor me habla? Siempre me da como una visión, no solamente de que una palabra como para la iglesia arde, sino que siempre como que la palabra está involucrada para la iglesia en general. Así que si hay alguna frase, alguna palabra fuerte, usted no diga, esto es para nosotros, ¿por qué nos habla así? No, hablo en general de la iglesia de Cristo. Amén. Caminaremos con temor delante del Señor cuando involucremos todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente. ¿Sabe lo curioso de nuestras prácticas? Es que a menudo nos llenamos de actividades, lo que les había comentado. Puedo cantar porque me gusta, pero puedo no estar adorando. Puedo servir sin tener una intimidad con su presencia. El otro día, les quiero contar algo. El otro día estaba planificando algo y decía, ya, voy a hacer esto otro. Mi esposa a veces lleve como bien cable a tierra para algunas cosas referentes a las cosas que queremos hacer. Y me dice, ¿lloraste? Y ¡boom! Yo doy gracias por Giselita, porque ella siempre tiene ahí la palabra sabia. Y es verdad, amado. A veces nos llenamos de ideas o de cosas. Y yo tuve que reaccionar y decir, Señor, ¿qué saco con hacer esto otro? Si tú no vas a estar involucrado en lo que estamos haciendo. ¿Qué saco con tener todos los recursos y tener todas las posibilidades para hacer una gran campaña, un gran evento, si tú no tienes parte en esto? Pero cuando amamos como se nos demanda, involucrando todo nuestro ser, corazón, alma y mentes, entonces nuestro andar será distinto. Todo lo que hagamos con la intención de agradar y honrar al Señor, se transformará entonces en un sacrificio vivo, agradable al Señor, y además este será nuestro culto racional. El versículo 2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso yo decía, como que calza con lo que le dice el Señor. Y vamos a irlo enfocando. Dice, la adaptación al entorno es algo intrínseco en la naturaleza humana. Esa capacidad de asimilar aquello que nos envuelve y acomodarse en es parte de nuestro ADN. Me recuerdo que, bueno,
mi vida en particular ha estado llena de cambios, ¿ya? Y en cada situación me he tenido que ir amoldando a la realidad del entorno donde he ido llegando. El último de ellos fue nuestro cambio de casa. Estando en Pudahuel, nos fuimos a Renca. Cuando llegamos, con Giselita nos parecía pintoresco el lugar, porque parecía un pueblecito de provincia. Y empezamos a caminar y fue curioso porque mirábamos y decíamos, mira esa casa, parece una casa sureña. Y decía, pero qué curioso, ya está en pleno centro. Y mirábamos el cerro y decíamos, no, si aquí estamos en el sur. Y veíamos las casas, ¿sí? Todas con un naranjo. Y yo decía, mira qué pintoresco, todas las casas. Y casas antiguas, claro, a la reja. Y casas antiguas en plena avenida principal. Y decía, mira, ¿cómo encaja esto con el resto de Santiago? Es un pueblo, es un pueblecito agregado allí a Santiago. Y tuvimos que acomodarlo porque era todo nuevo. No sabíamos no sabíamos para dónde iba la micro. Literalmente no teníamos idea para dónde iba la micro. Por dónde pasaban. Favorablemente al lado de nosotros iban para el centro o iban también para otro lado o para Pudahuel mismo. Entonces, en ese aspecto no acostumbramos rápido. Pero tuvimos que adaptarnos a ese entorno. Tuvimos que acostumbrarnos, nuestros niños, para nosotros era todo un tema que nuestros niños se adaptaran a los colegios donde iban a ingresar. Pensamos que le iba a costar un poco más, pero sin embargo, los dos se afiataron muy rápido a sus colegios. Entonces eso también fue para nosotros una tranquilidad de que ellos pudieran encajar en un nuevo entorno, con nuevos compañeros, nuevos colegios, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, yo decía, adaptarse es algo tan propio de las personas. Es algo que está allí en nuestro ADN. Es algo que tenemos que asumir por la razón o la fuerza, decía alguien. O nos acostumbramos o nos acostumbramos. Yo me acuerdo, solamente una vez no me acostumbré y me tuve que regresar. Estaba estudiando en mi pueblecito y yo quería estudiar yo quería estudiar electrónica. Me gustaba la electrónica. Entonces, en mi pueblo no había electrónica y me acuerdo que la parte más cercana que había era un pueblo que estaba cerca de donde yo vivía. Yo no lo conocía y me matriculé allá y cuando llegué allá no me pude adaptar. Creo que esa fue la única ocasión en que no me adapté y tuve que volver a donde estaba. Pero he tenido hartos procesos de cambio y de lo demás todo salí victorioso. Esa nomás fue mi derrota. ¿Ya? Amén. Nuestras primeras referencias en relación al tema de la adaptación son nuestro núcleo familiar y nuestro entorno social. ¿Sí o no? Sí, amado. Nosotros, a lo primero que nos adaptamos y nos acostumbramos es a nuestra familia. Y allí aprendimos las palabras, los modismos, las costumbres, las formas, ¿verdad? Las mañas. Y es verdad, si eso es una gran verdad. Y luego nuestro entorno. Y de allí aprendemos otro resto, otro tanto. El llamado que hace, en este caso, el autor de Romanos, es que, ¿qué es lo que dice?
¿Nos llama a permanecer ahí en eso o nos llama a cambiar ciertas formas, ciertas conductas? Nos llama a cambiar. ¿Qué nos dice? No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amado, cuando Cristo viene a nuestra vida, Él viene a revolucionarlo todo. Él viene a cambiar todo lo que somos. Y lo primero que cambia son aquellas costumbres, palabras, modismos y todo lo que nosotros habíamos aprendido. Amén. Un cambio radical. Sí, no, está perfecto. Y el Señor viene, ¿sabe? Él cambia nuestras vidas. Él cambia todo lo que somos. Un día compartíamos con los hermanos y decíamos, ¿sabes? Muchas veces nosotros tenemos que cambiar nuestros moldes que traíamos antes a una nueva vida en Cristo. Es que yo antes estaba acostumbrado a hacer las cosas así. Es que ahora en Cristo sabemos que no se hacen así. Es que yo antes hablaba así. Es que ahora en Cristo tú sabes que no se habla de la misma manera. Es que yo antes sabía que el que nacía chizarra moría cantando. Pero hoy día sabemos que el Señor hace todas las cosas nuevas. Entonces Él va cambiando viejas costumbres, viejos rudimentos, viejas formas incluso de pensar y de actuar con nuevas formas de actuar conforme a la palabra, a los mandamientos, a los propósitos que son de Dios para nuestras vidas. ¿Cierto? Por eso que aquí el autor dice, no se conformen a este siglo. No se conformen tanto a lo que han aprendido en la familia y mucho menos se conformen a lo que ven y a lo que aprenden en su entorno social. Y es que la sociedad, amados, cómo se mete también en nuestras vidas. Cómo influye en lo que nosotros somos. Y cómo es necesario que muchas veces nosotros nos desliguemos de lo que hace nuestro entorno con respecto a lo que nosotros ahora creemos en Cristo. Por eso yo les decía adelante que es necesario, ¿verdad? O les decía que si bien el cristianismo, este reino del Señor está lleno de bendiciones, está lleno de promesas, también nos demanda un comportamiento distinto, ahora conforme a lo que el reino demanda de sus seguidores. Es que ya no podemos pensar igual. Ya no nos podemos comportar igual. Ya no podemos hablar igual, no podemos decir las mismas palabras. Una nueva vida. Qué hermoso lo que el Señor hace a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cierto? Pero usted sabe que tiene que tener un corazón dispuesto para que el Señor siga perfeccionando la obra día a día. Porque si usted no tiene su corazón dispuesto para el cambio, van a pasar los años y usted se va a seguir moviendo en el mismo molde que un día aprendió. Porque no está dispuesto a cambiar.
que yo amo al Señor, pero me siento cómodo, me siento cómodo, es lo que siempre he conocido. Amo al Señor, pero quizás hay cosas que me puedo mantener. Total, yo no le hago mal a nadie. Y qué tremendo, amados. Porque el Señor también espera que nosotros tengamos corazones dispuestos para poder crecer y para que su obra se perfeccione día a día en nosotros. ¿Quieres ser perfecto? ¿Sabes, amados? Estamos llamando en esta tarde no a una crítica. Esta no es una crítica para ninguno de nosotros. Somos llamados a ser perfeccionados. Somos lo que nos rodea. Somos lo que nos rodea. Sin embargo, los principios cristianos están definidos por estos dos pilares que ya les había comentado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu tú. Pero ¿saben qué veo, amados? Yo veo que estamos al debe con el segundo pilar. Yo veo que estamos al debe con amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sabe lo que dijo el Señor en un momento? A ver, ¿dónde lo puse? Juan 13, 34 al 35. Juan 13, 34, 35 dice: un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, como yo les he amado. Que también así os améis los unos a otros. Miren lo que dice el 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Saben, yo me siento al debe. Yo me apunto de los primeros. Amén. Pablo dijo en algún momento: el primero de los pecadores, ¿cómo dice? Soy yo, dijo. Mientras venía esta palabra, yo decía: yo soy el primero. ¿Saben? La iglesia del primer siglo, o la iglesia primitiva, creo que lo entendió perfectamente bien. Cuando los juzgaban y cuando los acusaban, sus acusadores se mordían los dientes de rabia. ¿Y saben qué decían? Mirad cómo se aman.
Creo que ellos lo entendieron muy bien. Más adelante, la Escritura nos habla y hace un llamado a la iglesia. Dice, pero ¿cómo si ustedes se muerden unos a otros? Dice. Parece una contradicción. Nuevamente, ¿queréis ser perfectos? Cuando el versículo 2 habla de no conformarse, sino más bien renovar para discernir la voluntad del Señor, inequivocablemente se está refiriendo a lo que hemos visto y aprendido y que son nuestros modelos de vida. Una vez venidos a Cristo, debemos ser renovados, debemos ser transformados. En lo que se refiere a nuestras relaciones humanas, ¿qué solíamos decir? ¿Han escuchado ustedes el término los que somos, somos? Los demás. Palomos. Otros decían, el que me la hace, me la paga. Hay otro más popular que dice, cada uno se rasca sus propios. Hoy día, amados, no tiene que ser así. Hay un mal en este tiempo donde ha aumentado la individualidad. Y una de las palabras de la Escritura dice que en el último tiempo el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. Donde cada uno querrá ver su metro cuadrado, donde cada uno por si acá lejos estamos de eso. Saben que nuestras iglesias no menospreciamos los unos a los otros. Incluso nos descalificamos los unos a los otros. Hacemos nuestros propios círculos de hermanos y amigos.
Sin embargo, de esta manera dividimos el cuerpo de Cristo. Un muchacho un día me contó, yo era nuevo en la iglesia, me dijo, y me invitaron el grupo de jóvenes a un evento. Y como yo era un tanto distinto al resto del grupo, yo me tenía que afiatar a todo eso, pero en la primera oportunidad no iba a suceder eso, obviamente. Y cuando llegamos al evento, ¿sabes? Me dejaron solo. Y cada uno armó su grupo y se dedicó a pasarlo bien. Y me dejaron abandonado lo mismo que me invitaron. Y cuando terminó el evento, cada uno se fue y ninguno se preocupó. Si él estaba ahí o si había llegado bien a casa. Esa persona tiene un tremendo resentimiento con la iglesia de Cristo. No sé si nos hemos dado cuenta, pero somos un fiel reflejo de la iglesia tibia de Apocalipsis. Somos. ¿Cuán lejos estamos de cumplir Juan 13:35? ¿Sabe lo hermoso de la palabra y del amor del Señor? Que cuando el Señor descubrió a su pueblo y sus hijos, le enviaba una palabra y le decía por esto y por esto. Y le entregaba la directriz antes del castigo. Ahí podemos ver el corazón de papá. En esto conocerán. Renovar nuestro entendimiento significa muchas veces dejar atrás viejos moldes adoptados por nuestro entorno y dejarnos ahora moldear por el amor de Cristo. ¿Cómo se llamaba el término teológico de cuando se amoldaban el pecado? El paradidome, que significaba moldados al pecado. Somos llamados a abandonar viejos moldes, costumbres, tradiciones, tipos de pensamiento, por amoldarnos a Cristo, a su palabra. Amado, este no es ese tipo de mensaje en que salimos todos llorando o emborrachados en el espíritu. Pero cuán vital e importante entender que nuestra relación no es solamente hacia arriba. Y que si nosotros vemos, sí es muy importante, pero hay otra que el Señor dijo que era similar. La cruz. Con nuestra hermana. Exactamente. El Señor dijo una palabra, ¿cómo podéis decir que amáis a Dios que no veis? ¿Cómo dijo la palabra? Juan.
o cómo puedes decir que amas a tu hermano que ves? Algo por ahí dice. Exacto. Claro. Es una verdad tremenda. Y una vez más, ¿sabes? El Señor no desconoce cuánto le amamos, no lo desconoce, pero nos llama a perfección. Los principios que oímos y escuchamos nos tienen que acompañar a la casa, nos tienen que acompañar al trabajo, nos tienen que acompañar a nuestra vida. Nos tienen que acompañar a todos lados. En esto conocerán que sois mis discípulos. Seremos un cuerpo sólido y fuerte cuando nos amemos con intensidad y sin falsedad. ¿Sabe lo que viene después de estos versículos que estábamos leyendo de Romanos? Habla de los dones de la iglesia. Pero ustedes saben que los dones carecen de todo valor si no está involucrado el amor. Pasarán los dones, pasarán las profecías, pero hay uno que no pasa: el amor. ¿Sabes, amados? Sí. De verdad que esta palabra a mí me cargó primero, bien profundo, porque me siento al de verdad, me siento al de. Creo que la iglesia no va a ser en esencia unánime como quiere serlo, si no nos aprendemos a amar con sinceridad el uno con el otro. Podemos estar llenos de dones, pero si no está el amor, somos como el ruido que se lo lleva el viento. ¿Cómo seremos? Como el ruido que se lo lleva el viento. Voy a leerles, para terminar, del versículo 9 en adelante de este mismo capítulo 12. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no sean perezosos, sean fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Gócense de la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gocen y lloren con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes.
no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Me voy a saltar al 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, amado. Que el Señor nos ayude de verdad. Seremos verdaderamente un cuerpo consolidado cuando aprendamos a amarnos los unos con los otros. Que el Señor les bendiga. Amén.